Tiempo de módulo el día de hoy, buscando agradar al Señor a través de todo lo que hagamos. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, porque tu misericordia es para siempre y porque tú nos concedes esta gracia como hermanos de estar juntos, de invertir este tiempo, este sábado, en meditar en las preciosas verdades de tu palabra y especialmente en la doctrina de la Iglesia. Yo te suplico, Señor, que por tu misericordia puedas ayudarnos, sostenernos, guiarnos. Gracias por cada uno de mis hermanos y por tenerlo con nosotros hoy. Señor, que todos seamos bendecidos, exhortados, animados a través de estudiar este tema tan importante. Te bendecimos, Señor, tuya es la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Quiero explicarles cómo vamos a funcionar el día de hoy en este taller, en estos módulos que estamos haciendo sobre eclesiología de manera práctica. Vamos a tomar 4 horas de clase en esta mañana, empezando ahora mismo hasta el mediodía, y vamos a terminar con el almuerzo como la vez pasada. Pero una de las cosas claves que vamos a hacer en esta clase es que después de cada una de las lecciones que voy a irles dando, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas, donde la idea es que ustedes se puedan sentir en la libertad de preguntar lo que ustedes necesiten aclarar o mejorar en el entendimiento, y que puedan ir guardando esas preguntas a lo largo de la clase para que al final podamos tener un buen tiempo de compartir y tratar de responder esas preguntas para que lo que vamos a estar enseñando pueda estar mucho más claro en nuestra mente. ¿Está bien? Así que vamos a empezar en esta mañana. Solamente antes de abrir nuestra clase, qué importante es poder leer la palabra de Dios. Y quiero invitarles al Salmo 84, a manera devocional, simplemente recordando la verdad de la iglesia de Cristo, la verdad puesta en el Antiguo Testamento, en esta forma misteriosa del templo, pero esa verdad gloriosa la podemos seguir disfrutando el día de hoy a través de la comunión entre hermanos. Salmo 84, y vamos a leer todo este salmo precioso, los versículos 1 al 12. Salmo 84. Yo lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Mira lo que dice la palabra de Dios. Cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Aún el ave ha hallado casa y la golondrina nido para sí, donde poner sus polluelos. Tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, continuamente te alaban. Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti y en cuyo corazón están los caminos a Sión. Pasando por el valle de Baca, lo convierten en manantial, también las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones. Van de poder en poder, cada uno de ellos comparece ante Dios en Sión. Oh Señor, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y contempla el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Amén. Quiero que piensen conmigo solamente brevemente en este salmo. ¿Qué es lo que implica este salmo? Bueno, si nosotros lo interpretamos a la luz del contexto en el que fue escrito, estamos hablando de este salmo de los hijos de Coré, que están hablando del templo, están hablando de ese lugar de reunión que Dios había establecido, donde se podía buscar su presencia, donde se podían ofrecer sacrificios para poder estar en paz con Él. Y ellos están meditando aquí, hablando en voz alta, diciendo, qué preciosas son esas moradas, qué precioso es el lugar donde Dios habita, qué precioso es tanto que mi alma anhela estar ahí y deseo con ansias poder estar en ese lugar que Dios determinó.
De hecho, lo ilustra mirando quizás, y podemos usar nuestra imaginación, van pensando en los pajaritos que quizás podían poner sus nidos en medio de las partes de arriba, de las columnas, y decía, la golondrina encuentra lugar aquí, los pajarillos pueden posarse aquí, qué bienaventurados son los que pueden pasar la mayor cantidad del tiempo en tu casa. Y luego se centra en aquellos que sirven y dice qué bienaventurados son los que moran en tu casa, hablando de los levitas, hablando de aquellos que tenían como parte de su trabajo el tener que trabajar en la casa de Dios continuamente. Ellos están suspirando diciendo, quisiéramos estar en ese lugar físico, qué bienaventurados son los que su trabajo es estar en ese lugar, qué bienaventuradas las golondrinas que pueden poner su nido y pasar todos los días ahí. Quisiera yo estar ahí, porque mejor que cualquier cosa y mejor que cualquier día fuera de tus atrios es estar ahí contigo en esa presencia. Hermanos, y lo que nosotros vamos a estudiar en estas semanas hacia adelante tiene que ver precisamente con la presencia de Dios en medio de la tierra, pero ya no como ellos lo veían, desde la perspectiva de un templo o un tabernáculo donde solamente algunos podían entrar. Aún así ellos querían estar ahí. Nosotros tenemos una perspectiva mucho más gloriosa, preciosa en nuestros días, cuando sabemos que la presencia de Dios ya no está en un lugar físico, sino en la comunión de los santos, en su iglesia. La iglesia no son los templos físicos. La iglesia es cuando el pueblo de Dios se reúne a adorar a ese Dios vivo y el Cristo resucitado está en medio de ellos. Qué glorioso es estar en ese momento. Y vamos a hablar de la gloria de esa iglesia. Vamos a hablar de tratar de poner el fundamento para comprender cómo deberíamos nosotros en este tiempo del Nuevo Testamento, en este tiempo en que la iglesia ya no es, o la habitación de Dios ya no es como era en el Antiguo Testamento, sino que ahora es diferente. Y ahora todos nosotros podríamos ser vistos como aquellos que dedican su vida y están trabajando día y noche en los atrios del Señor. Qué importante es entender bien esta doctrina y tener claridad en nuestra mente sobre lo que significa la iglesia. Hay muchos temas que tenemos que dejar de lado para poder enfocarnos en esto, pero nos enfocamos en la doctrina de la iglesia para poder tener claridad de manera práctica de cómo nuestras iglesias deberían ser. Tú eres parte de una iglesia local o quizás parte de una misión que se está plantando como una iglesia. Es importante entender desde el principio qué es la iglesia, porque como veíamos en las semanas anteriores o en el mes anterior, la iglesia es la casa del Dios vivo, es la familia de Dios, es la iglesia de ese Dios. Y por lo tanto la forma de conducirnos tiene que ser conforme a lo que Él ha revelado. Así que a lo que nos vamos a dedicar hoy es a poder poner algunas de las bases que nos van a llevar a contestar preguntas importantes. ¿Cómo debería verse nuestra iglesia local? Bueno, antes de meternos en eso, necesitamos entender la doctrina de la iglesia a la luz de la palabra de Dios. Y yo quiero apasionarlos con este tema. Este tema es glorioso, apasionante, y lo que yo quiero es tratar de transmitirles eso y tratar de ser lo más claro que yo puedo en mis limitaciones, para que este tema quede comprendido en nuestra mente y luego el resultado sea iglesias bíblicas establecidas sobre un entendimiento bíblico de lo que es la iglesia. Amén. Quiero invitarles entonces a que empecemos considerando en primer lugar el día de hoy nuestra clase introductoria. Estoy en la página 1 del apunte que ustedes han recibido. En esta primera clase quiero hacer una introducción que es necesaria. Luego voy a considerar con ustedes de manera breve y a manera de lectura el texto de la Confesión de Fe de Londres de 1689 sobre la doctrina de la iglesia. Luego voy a compartir un bosquejo sobre cómo debemos comprender esta doctrina, cómo debemos dividirla para estudiarla. Y luego vamos a hablar de algunas razones de por qué estudiar la doctrina de la iglesia es tan importante, sobre todo en nuestro tiempo, en nuestro mundo, este día en el que nosotros vivimos hoy. Así que acompáñenme en la lectura y voy a ir parando en algunas cosas y explicando algunas cosas que pudieran ser importantes para nuestra comprensión. La eclesiología, es decir, la doctrina de la iglesia, siempre será una doctrina apasionante
debido a su practicidad y aplicación. Si quisiéramos ilustrarlo, podríamos decir que es la frutilla sobre el pastel de toda la teología de una iglesia. El entendimiento de doctrinas como el Evangelio y la autoridad de las Escrituras se manifiestan en cada una de las acciones prácticas de una iglesia. Creo que con mucha razón se ha dicho, si quieres saber cómo es la doctrina de una iglesia, mira su eclesiología. Por ejemplo, la doctrina del Evangelio que una iglesia sostiene de manera consciente o inconsciente es claramente manifestada en las aplicaciones prácticas de la vida de la iglesia al momento de considerar a alguien para ser bautizado o para la membresía, o al momento de ejercer la disciplina eclesiástica. Sin embargo, detrás de cada aplicación práctica de una iglesia no solo hay conceptos teológicos muy importantes relacionados con la salvación o la doctrina de Dios, sino también con la identidad de la iglesia y su propósito. Antes de sumergirnos en el apasionante mundo de la eclesiología práctica, debemos traspasar las aguas profundas de la eclesiología desde una perspectiva más teológica. Es desde esa perspectiva de donde fluyen todos nuestros conceptos prácticos sobre la iglesia. Permítanme, hermanos, hablar un poco sobre esto que he tratado de poner en estas palabras, pero que necesita una explicación mayor. Todo lo que tú crees, absolutamente todo, en algún momento se hace manifiesto a través de lo que tú haces. Es que nosotros obedecemos a lo que nosotros creemos que es correcto. Por eso es que tenemos que ser cuidadosos de no juzgar simplemente a las personas que tienen una mala práctica, como diciendo, ellos no son cristianos o ellos no son esto. Por supuesto que están equivocados, pero piensen esto, vamos al verdadero problema. El verdadero problema tiene que ver con una comprensión de la doctrina. Lo que tú crees es lo que tú haces. Y por eso la eclesiología es una materia tan importante, porque cuando hablamos de la eclesiología estamos hablando de cómo una iglesia, por ejemplo, lleva la liturgia del culto por la mañana el domingo. ¿Qué es lo que hay? No, en ese culto hay canciones, luego hay mimos, luego hay danzas, luego hay alguien que habla alguna palabra fresca de revelación que Dios le dio esa mañana, y luego hay... Entonces tú te tienes que poner a pensar, ¿eso es resultado de qué? ¿Sabes de qué? De lo que creen. Porque la doctrina es lo que te lleva después a todas las cosas prácticas que tú haces. Entonces, eso nos tiene que llevar a pesar la importancia que tiene entender esta doctrina. ¿Quieres hacer las cosas bien? ¿Quieres tener una iglesia que glorifique a Dios? ¿Quieres conducirte de una manera apropiada? La única manera es tener clara la doctrina que hay en la palabra de Dios, porque en tus cultos, en los cultos de tu iglesia, lo que se manifiesta es lo que tú crees. Por eso, para poder tener buenos cultos y una buena vida de iglesia, es necesario tener un buen entendimiento de la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Déjame darte algunos ejemplos bien importantes. ¿Qué tiene que ver el Evangelio, la doctrina del Evangelio, con la eclesiología o la forma en la que tú vives como iglesia? Bueno, tiene muchísimo que ver. Piensa en esto. Mira el apéndice, el pie de página número 1, que son algunos ejemplos que di. Todas las iglesias credo bautistas, es decir, que bautizamos solo a los creyentes, estamos en completo acuerdo de que solamente aquellos que han creído el Evangelio pueden ser bautizados, y a través de esta ordenanza recibidos en la membresía de la iglesia local. Sin embargo, al momento de hacer la pregunta clave, y esta es la pregunta, ¿qué se necesita para saber si una persona ha sido salvada por la gracia de Dios? La doctrina del Evangelio de una iglesia sale a flote. Algunos responden, que haya hecho una oración recibiendo a Cristo como su Salvador. Y otros dicen, no. Se necesita ver el fruto del verdadero arrepentimiento en su vida. Entre la primera y la segunda respuesta hay una diferencia doctrinal inmensa. Déjenme explicarlo de esta manera. Todos quiero que su mente pueda centrarse en esto que les quiero decir. Estamos diciendo, y a manera de introducción,
que lo que tú creas es lo que tú estableces como iglesia al final. ¿Por qué es importante que una iglesia entienda bien el Evangelio? ¿Sabes por qué? Porque va a depender de cómo tú entiendes el Evangelio, qué significa el Evangelio y cómo una persona responde al Evangelio para saber quiénes son los que van a ser parte de tu iglesia. ¿Sabes cuál ha sido uno de los tremendos fracasos en las iglesias? Tener una membresía o tener una iglesia compuesta de personas que no son verdaderos creyentes. Los no creyentes deben venir siempre a la iglesia y tenemos que tener la puerta abierta de la iglesia para ellos y predicarles todo el tiempo el Evangelio. Pero hay una diferencia tremenda que trae consecuencias grandísimas. Si tú comienzas a llamar hermanos a personas que no son cristianas, número uno, esa iglesia va a tener conflictos. Porque ¿qué tienen en común la luz con las tinieblas? Y le vas a hacer preguntas a un inconverso sobre cosas espirituales que él no entiende. Y entonces las iglesias comienzan a tener problemas. Pero por el otro lado, tú le haces daño a esa persona, porque esa persona va a estar quizás congregándose en nuestra iglesia por muchos años, convencido de que es algo que no es. ¿Y sabes qué es lo que más me aterra? Que llegue el último día, cuando el Señor venga en su reino y en su gloria, y uno de los miembros de nuestra iglesia se pare y diga: Señor, aquí estoy para ti. Y el Señor diga: yo no te conozco. Y que Él diga: ¿cómo que tú no me conoces? Si mi pastor me permitía servir, mi pastor me permitía tal cosa, mi pastor me enseñaba tal otra, y yo estaba con él todo el tiempo, yo era el mejor amigo del pastor. ¿Cómo me vas a decir que no me conoces, Señor? Tengo terror pensar en el día que muchos se van a despertar de la ilusión en la que viven con las palabras del Señor y ya no va a haber esperanza para ellos. ¿Sabe el resultado de qué? Del tipo de evangelio que se predica en la iglesia. Lo que tú predicas es lo que tú entiendes, y lo que tú entiendes es la forma en cómo tú vas a establecer la iglesia. Y si se entiende mal y predicas mal, la iglesia va a ser edificada sobre un fundamento que no es apropiado. ¿Me hago entender? Estos son los principios claves que nosotros tenemos que ver. Ahora, ¿qué es lo único que estoy diciendo en esta introducción? Lo único que estoy diciendo es que lo que tú creas es al final el tipo de iglesia que tú vas a establecer. Lo que tú creas es el tipo de iglesia en el que tú vas a tratar de vivir y vas a tratar de edificar. Por eso es importante, y una vez más hacemos un llamado importante a tener que considerar la doctrina con muchísima seriedad. Hermanos, la doctrina no es un asunto opcional, es un asunto fundamental. Si tú no la entiendes bien, si yo no la entiendo bien, vamos a terminar edificando algo completamente distinto a lo que Dios quería que nosotros hagamos. Piensa en esta ilustración. Digamos que tú eres un arquitecto o un maestro albañil, pero de los Pepa. Y entonces viene alguien y te dice, te da un plano y te dice: por favor, constrúyame esto a la luz de esto. Y tú lo ves, pero el problema es que tú no entiendes bien lo que te está diciendo. Pero como no puedes quedar mal, te va diciendo el dueño y tú dices: sí, así lo vamos a hacer, así lo vamos a hacer, así lo vamos a hacer. Cuidado cualquier albañil que comienza a decir eso aquí. Sí, así lo entendí, sí. Y entonces se va el que contrató esa obra y regresa después de 3 años a recibir la casa de sus sueños, construida conforme al plano que había dado. Y llega y encuentra una cosa completamente distinta. Medio se parece, por lo menos los colores sí le atinó y eran los mismos que él quería, pero eso no es lo que yo te pedí. Pero ahí estaba el plano. Oh, es que sí, yo sé que tenía el plano, pero es que yo no entendí bien lo que me quería decir. ¿Te das cuenta la gravedad que tuviera eso en un ejemplo tan vano como ese? ¿Te imaginas la gravedad que tiene eso en la iglesia de Cristo? Está la palabra, está la doctrina, y el Señor un día va a llamar a cuentas a sus siervos. Y esperamos no escuchar: ese no es conforme al manual que yo te di. Eso que construiste ahí tiene los mismos colores. Sí se cantan canciones que a mí me agradaban, pero eso no es lo que yo te pedí.
qué responsables debemos ser de tomar la doctrina y profundizar en ella para poder edificar iglesias sanas conforme a la palabra. Amén. Como hablamos en nuestra clase anterior, el mes pasado, nosotros vamos a seguir el estudio, la exposición que quiero darles, siguiendo el patrón que nos da la Confesión Bautista de Fe de 1689. Ahora, simplemente quiero hacer una pequeña apología aquí, una defensa de por qué estoy usando esa confesión. Bueno, número uno, ya hablamos de que las confesiones no son algo que está en rivalidad con la palabra de Dios, sino que tener una confesión de fe es la forma de entender que la palabra de Dios debe ser tomada, aceptada y también afirmada. No dices, sí, yo creo en la doctrina bíblica de la iglesia que está en la Biblia. Te pregunto, ¿no creen eso los católicos romanos también, que tienen al anticristo como la cabeza de su iglesia? ¿No creen eso también los mormones, que tienen falsos profetas? Entonces se necesita definir cuál es esa doctrina bíblica que está en la Biblia con respecto a la iglesia. Y eso entonces nos tiene que ayudar a entender desde una perspectiva correcta qué es la iglesia. Y por eso lo que yo estoy usando es tomando este resumen de la Confesión Bautista de Fe, que creemos que es apropiado, creemos que es consecuente, creemos que es una preciosa descripción de lo que la palabra de Dios dice con respecto a la iglesia. Ahora, tú no me tienes que creer nada a mí. Yo simplemente lo voy a usar como una guía para nuestro estudio, pero si yo no te lo pruebo con la Escritura, tú no me creas. Lo que yo quiero tomar como desafío delante de ustedes es probarles que lo que dice la confesión ahí es exactamente lo que enseña la palabra de Dios. Y por lo tanto no tengo temor en decir, esa es mi fe y yo creo lo que la iglesia debe creer y hacer como lo dice la confesión de fe. No por la confesión de fe, sino porque es un buen resumen de lo que la palabra de Dios dice. ¿Me hago entender? Así que no quisiera que nadie sea estorbado o molestado en su conciencia diciendo, pastor, nosotros venimos a escuchar eclesiología bíblica y usted nos está hablando de un librito que no es la Biblia. No. Ese librito me sirve como un bosquejo. Esa guía me va a ayudar a llevarlos de una manera clara, consistente, lógica a través de esta doctrina. Pero no me crean, ni crean a lo que los hombres dicen, si no puede ser probado por la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Tómenme el examen y yo se los voy a tomar a ustedes también. ¿Es lo que dice la Escritura? Yo creo que sí. Tú vas a tener que llegar a una conclusión después de que terminemos estas clases. Por ahora, solo concédeme la oportunidad de usar este capítulo de la confesión como una guía para poder hacer un buen estudio de esta doctrina. ¿Ok? Así que vamos a mirar entonces qué es lo que dice la confesión de fe con respecto a la doctrina de la iglesia. Y tú tienes ahí en la página 2 y 3, hasta la 4 y hasta la 5, tienes una pequeña descripción. Aquí está puesto de manera transcrita lo que dice la confesión de fe con respecto a la iglesia. Y quiero simplemente que mientras vamos leyendo juntos, a manera de introducción, hacerte notar ciertas cosas que aparecen aquí, ¿ok? Y que quiero que tú lo mires con mucha atención. Vamos a empezar leyendo el capítulo 26, párrafo 1. Y quiero que sepas que la distinción primera que tiene que estar en nuestra mente es que los párrafos 1 al 4 de la confesión en el capítulo 26 hablan de la iglesia universal. Hoy vamos a hablar de la iglesia universal y tratar de aclarar esos conceptos con la palabra de Dios. Pero en los capítulos 1 al 4 la confesión enseña la iglesia universal. ¿Y qué es lo que enseña sobre la iglesia universal? En los párrafos 1 y 2 habla de la identidad. ¿Quiénes son la iglesia universal? Mira lo que dice el párrafo 1 y 2. La iglesia católica o universal, la palabra católica es simplemente una palabra que viene derivada del griego que significa universal, ¿sí? La iglesia católico romana pervirtió esa palabra y por eso le tenemos tanto rechazo naturalmente. Pero la palabra católica no es mala, es una palabra que simplemente significa universal, ¿ok? Está hablando no de Roma, sino de la iglesia universal de Cristo.
La Iglesia universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, puede llamarse invisible, se compone del número completo de los electos que han sido, son y serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Párrafo 2. Todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles. Y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Así que aquí está la identidad. Vamos a entrar en detalle aquí, pero quiero que pienses conmigo en esto. ¿Qué está diciendo aquí la confesión? Mírame aquí, después seguimos en el párrafo 3, pero quiero tratar de pensar contigo. ¿Qué está diciendo la confesión aquí? La confesión está diciendo que la palabra de Dios enseña que hay una a la que se le puede llamar la iglesia. Y piensa en esa iglesia con una I mayúscula. La iglesia. Cuando la Biblia habla del cuerpo de Cristo, está hablando de esa iglesia. Cuando habla de que es su edificio que está edificando, está hablando de la iglesia. ¿Y quién es esa iglesia? Bueno, esa iglesia está compuesta por todos aquellos que han sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo y que han sido llamados en el pasado, desde Adán y Eva, que son llamados hoy, quizás gente que está escuchando el Evangelio con nosotros, y que serán llamados por causa de esa elección soberana. Esos son la iglesia. Ahora piensa conmigo por un momento. Si esa iglesia está compuesta de los que fueron llamados, son llamados y estarán llamados, hay una realidad que nosotros no podemos evitar. Esa iglesia en su totalidad y en su esplendor no puede ser reunida en esta vida, ¿sí o no? Porque muchos que son parte o que fueron parte de esa iglesia ya no están. Porque algunos están hoy y somos nosotros y le llaman la iglesia militante, pero hay otros que todavía, aunque son parte de la iglesia, todavía el pastor no ha hablado a sus corazones. Quizás algunos de ellos ni siquiera nacen todavía, pero son parte de la iglesia porque fueron elegidos por Dios y van a ser salvados. Por lo tanto, esa iglesia universal tiene que ser distinguida con claridad. Es esa iglesia por la que Cristo entregó su vida. Es esa iglesia la que un día será llamada de los cuatro vientos, cuando Cristo venga por segunda vez y todos seamos reunidos para poder recibir al Señor en el aire y estemos así para siempre con el Señor en esa segunda venida gloriosa. Por lo tanto, esa iglesia no se puede reunir hoy, pero esa iglesia tiene cualidades que nosotros tenemos que entender, porque todos nosotros, no importa cuál sea tu iglesia local, todos pertenecemos, los que hemos sido salvados por la gracia de Dios, pertenecemos a esa iglesia universal. ¿Me hago entender? Piensa conmigo solo un momento, vamos a hacer esas aclaraciones después, pero piensa conmigo. Si todos nosotros pertenecemos a la misma iglesia de aquellos que han sido salvados por la gracia de Dios, te pregunto, ¿cuál debería ser entonces nuestra actitud y nuestro comportamiento con aquellos que, aunque no estén en mi iglesia local, sean verdaderamente salvados por la gracia de Dios? ¿Sabes cuál debe ser mi actitud? Ellos son mis hermanos y debo buscar amarlos y debo buscar tener comunión con ellos y debo buscar tratar de ayudarlos en las formas posibles, orar por ellos, aunque no tengan el mismo nombre de mi iglesia, incluso hasta que en algunas cosas no pensemos igual. Por el hecho de ser parte de la misma iglesia, del mismo cuerpo de Cristo universal, invisible, mi responsabilidad es buscar comunión con ellos. ¿Me hago entender? Esto es fascinante, sin duda. Y aquí en el párrafo 2 habla de quiénes deben ser reconocidos como parte de esa iglesia. Bueno, aquellos que profesan la fe en el Evangelio. Si tú encuentras a alguien, no importa su etnia, no importa su color de piel, no importa el lenguaje que hable, si tú encuentras a alguien que profesa delante de ti, que ha creído en Cristo Jesús, que solamente en Cristo hay salvación,
que Él ha corrido buscando auxilio en Cristo y se ha refugiado en Él, tú y yo tenemos la responsabilidad de aceptar a ese hombre como nuestro hermano. Pero no solo eso, sino que dice, los que proclaman el Evangelio, los que dicen que han creído el Evangelio, pero los que tienen una vida que es conforme a ese Evangelio. ¿Ves? Esas son las dos cosas que nos tienen que llevar a mirar quiénes son parte de esta iglesia universal. Hay una cosa que es misteriosa aquí. La iglesia se le llama universal y nuestra confesión dice, y también puede ser llamada invisible. ¿Sabes por qué? Porque no hay una marca morada en el cachete de todos los que somos verdaderamente salvados por la gracia de Dios, ¿sí o no? Si hubiera una marca morada sería súper fácil, porque irías en un aeropuerto mirando quién la tiene, te acercarías y le dirías, hermano, ¿sí o no? O irías a alguna ciudad y irías mirando los cachetes. Sería un poco extraño andar mirando los cachetes de la gente. Pero piensen esto, ¿cuál es la marca física que distingue a los creyentes? ¿Sabes cuál es? Ninguna. De hecho, estamos creciendo en este siglo malo, juntamente con los hijos de este reino malo. Y no se los puede distinguir. Y no hay una claridad evidente. No hay algo en tu forma física que pudiera gritar que tú eres un cristiano. ¿Sabes? Va a haber un día donde sí se pueda distinguir. Va a llegar un día donde los hijos de Dios sean manifestados en la segunda venida de Cristo y seremos semejantes a Él. Y entonces no habrá duda que somos de Él. Pero hoy, lo único que tenemos para poder reconocer a un verdadero creyente es su profesión correcta en el Señor Jesucristo y en el Evangelio, y una conducta que no contradiga lo que está diciendo con sus palabras. ¿Me hago entender? Por supuesto, esa mirada no es perfecta. Podríamos creer que alguien es nuestro hermano y de pronto darnos cuenta con el paso de los años que realmente no lo fue y no lo era. Así como también nuestro corazón perverso a veces podría llevarnos a decir, tú no eres hermano, y después darnos cuenta que nos equivocamos. Precisamente porque sigue siendo una obra misteriosa que nos tiene que mostrar nuestra responsabilidad de tener que reconocer a aquellos que están en medio de nosotros y amarlos como nuestros hermanos. De manera práctica, no hables deliberadamente con toda persona diciendo hermano, 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 porque hay personas que no son hermanos. Pero tampoco seas mezquino con la palabra hermano. Yo primero le llamo hola Señor, y si después de unas 5 semanas o 15 años de conocerte me doy cuenta, sí has sido cristiano, ahora sí te llamo hola mi hermano, como que nosotros le diéramos algún tipo de privilegio al llamarlo así. Él es lo que es, te guste o no te guste. La responsabilidad es tener que reconocernos entre nosotros. ¿Me hago entender? ¿Y cómo se reconoce? Lo que dice y cómo vive. En el párrafo 3, nosotros encontramos una descripción también de la Iglesia Universal, hablando de su indestructibilidad. Esa es una palabra difícil de pronunciar, pero es una palabra que significa simplemente que la Iglesia Universal nunca va a dejar de existir, porque el Señor prometió que Él la edificaría. ¿Sí? Dice el párrafo 3, léelo conmigo. Las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error, y algunos se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo, hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Vamos a mirar hoy esa clase también, pero aquí se hace una distinción, y quiero que notes esto porque esto es bien importante. A veces nos equivocamos en este concepto. ¿Se acuerdan que Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia? ¿Sabes lo que eso significa o de qué iglesia está hablando? No está hablando de las iglesias locales, está hablando de la iglesia universal. ¿Sabes lo que eso implica? Que la iglesia universal, no importa la persecución que haya, los conflictos que haya, la manifestación del anticristo, la iglesia universal siempre estará y va a ser preservada hasta el fin. Ahora bien, pero esa no es una promesa para las iglesias locales, sino para la iglesia universal. ¿Qué quiero decir con eso?
Nosotros no podemos justificarnos diciendo, bueno, esta iglesia de Cristo que tiene 30 años nunca va a fracasar porque el Señor edifica la iglesia. Y tenemos que decir, ten cuidado, porque hasta las mejores iglesias, cuando no se tiene cuidado con la doctrina, con la práctica, con la disciplina, pueden llegar a pervertirse tanto que, siendo por tantos años iglesias de Cristo, se conviertan en algún momento en sinagogas de Satanás. Eso puede pasar con mi iglesia, con la tuya. Eso puede pasar porque la promesa es que el pueblo de Cristo nunca va a perecer, pero nuestras iglesias locales son representaciones limitadas, imperfectas, de ese precioso cuerpo universal que está conformado por todos los creyentes. Nuestra iglesia local debería siempre tratar de ser un reflejo fiel de esa iglesia universal. Pero la promesa que hay para la iglesia universal no se aplica a la local, a menos que la local persevere hasta el fin, buscando ser una iglesia fiel a la palabra, a la doctrina y a la práctica cristiana. ¿Me hago entender? ¿Sabe lo que eso significa? Que quizás en 20 años tu iglesia ya no exista. O peor aún, que en 20 años tu iglesia sea liderada por un pastor que convierte esa iglesia en una sinagoga de Satanás. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Proteger todo lo que podamos, el legado que queda en nuestras iglesias de doctrina y de práctica, y eso es todos los días, llevando esto de manera correcta, pero también es a través de poner principios como una confesión de fe. Si hay una confesión de fe en la iglesia, entonces eso es lo que la iglesia va a creer. Si no la tienes, como hablábamos el mes pasado, es como jugar en el barrio pelota con líneas de salida de fuera de la cancha imaginarias. Y no podemos correr ese riesgo. ¿Me hago entender, mis hermanos? Así que la iglesia universal es indestructible. Las iglesias locales debemos perseverar hasta el fin. En cuarto lugar, en el párrafo 4 nosotros encontramos la autoridad de la iglesia universal. Es decir, ¿quién es su autoridad? Mira lo que dice el párrafo 4. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien, por el designio del Padre, todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido. No puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición, que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es? El Señor Jesucristo. ¿Qué significa ser la cabeza de la iglesia? ¿Qué significa? Autoridad, muy bien. ¿Qué más significa? Piensa en el esposo siendo cabeza de su esposa, es autoridad, pero ¿qué más es? El sustentador, el guía. Eso es Cristo de su iglesia. Qué gozo nos da saber que tenemos esa cabeza, ¿sí o no? Y que la cabeza no es una cabeza corrompida como la iglesia romana enseña, que el Papa es la cabeza de la iglesia en la tierra. Gracias a Dios que esa no es nuestra cabeza, una cabeza corrompida, una cabeza que cada vez salen más escándalos y cosas más alarmantes de cómo se han pervertido de cualquier cosa hasta de sentido común. Qué certeza tenemos nosotros de que esa no es la cabeza de nuestra iglesia. La cabeza es Cristo. Amén. En los párrafos 5 al 15 tenemos la preciosa doctrina de la iglesia local. Acuérdate, estamos haciendo una distinción que la confesión hace y que la hace porque la Biblia la hace. Hay iglesia universal, una iglesia a la que se le ha prometido que no puede ser destruida, una iglesia que se le llama el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo. Todos esos pasajes que hablan de esa manera están hablando de la iglesia universal, pero, y aquí viene una parte importante, Dios ha demandado que su pueblo se reúna en iglesias locales.
¿Y qué son las iglesias locales en comparación con la universal? Son el reflejo, o deberían ser el reflejo de la iglesia universal. Piensa conmigo. Entonces, ¿quiénes deberían ser parte de la iglesia local? Te respondo de esta manera: aquellos que forman parte de la iglesia universal. Por eso nosotros creemos que en la iglesia los miembros solo pueden ser creyentes verdaderos. Y cuando alguien que es miembro de la iglesia comienza a vivir como un no creyente, es la responsabilidad de la iglesia llamar su atención y llamarlo al arrepentimiento. Y cuando eso no pasa, entonces tiene que ser quitado de la membresía de la iglesia, porque su conducta manifiesta que no es un verdadero cristiano. ¿Me hago entender? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque la iglesia universal está conformada solamente de los creyentes, de aquellos que han sido elegidos y salvados por la gracia de Dios. La iglesia local, entonces, como es un reflejo de esa iglesia universal, debería estar conformada solamente por aquellos que son creyentes. ¿Me hago entender? Piensa en el bautismo. ¿Qué implica el bautismo? Es importantísimo cuando uno piensa en el bautismo de la iglesia local. Cuando tú fuiste salvado por la gracia de Dios, dice la Biblia que fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo, es decir, introducidos, injertados en el cuerpo de Cristo, y que ahora somos parte de ese cuerpo. ¿Qué pasa cuando alguien se bautiza en la iglesia local? Debería ser un reflejo de esa verdad espiritual, del bautismo espiritual en la iglesia universal. Por lo tanto, cuando alguien se bautiza en la iglesia local, debe ser recibido en la comunión de la iglesia local, porque es la manifestación de decir, eso que pasó espiritualmente en tu alma, que hizo que tú seas parte del cuerpo de Cristo universal, a través de ese bautismo físico lo está manifestando para que todos lo vean, y entonces es recibido en la comunión del cuerpo local. ¿Pueden ver la conexión que hay entre la iglesia universal y la iglesia local? Es tan importante mantener esa conexión, nunca olvidándonos que la identidad de la iglesia local no es otra cosa que tiene que ser el mejor reflejo posible de lo que es ese cuerpo bendito de Cristo, que es invisible. ¿Me estoy haciendo entender, mis hermanos? Desde los párrafos 5 hasta el 15 se habla de esa iglesia local, y quiero simplemente leerlo porque en esto vamos a invertir tiempo en algunos meses más adelante, porque vamos a ir mirando párrafo por párrafo a la luz de la palabra de Dios. Pero mira conmigo en el párrafo 5 y 6, donde habla de sus participantes. ¿Quiénes deben participar en la iglesia local? Párrafo 5. En el ejercicio de este poder que ha sido confiado el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. A los así llamados les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias, para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Bueno, ese Cristo resucitado, ese Cristo que es cabeza de la iglesia universal, con el poder que ha recibido, Él llama del mundo a personas al arrepentimiento y a la fe a través de su palabra y por el poder del Espíritu Santo. Así es como se empiezan las iglesias locales. El Cristo resucitado llama a ese pueblo que ha sido escogido, pero lo salva de manera efectiva a través del poder del Espíritu y la predicación de la palabra. Así es como se constituyen esas iglesias. Pero ahora mira quiénes las constituyen, quiénes participan en las iglesias. Párrafo 6. Los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta, ¿ves? La misma idea, su obediencia al llamado de Cristo, y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Aquí se habla de quienes conforman esas iglesias. 3 cosas claras de quienes deben participar en una iglesia local. Número 1, creyentes verdaderos. Número 2, creyentes que voluntariamente acuerdan andar juntos.
¿Y qué tiene que ver con esto de voluntariamente acuerdan andar juntos? Si tú vas a estar voluntario en algo, eso tiene que ver o eso implica conocimiento, ¿sí o no? ¿Cómo puedes ser voluntario de algo que tú no sabes? Y eso implica entonces una confesión de fe, una política, donde aquellos que van a ser parte de la iglesia, lo que dicen es, yo estoy de acuerdo con lo que esta iglesia cree, estoy de acuerdo con la práctica de esta iglesia, y por lo tanto yo quiero ser parte de esta iglesia. Así que creyentes, voluntarios, pero en tercer lugar hay una cosa bien importante, mis hermanos. Tiene que ver con el compromiso que hay de poder caminar juntos en los preceptos del Evangelio. En los párrafos 7 al 11, nosotros encontramos de una manera preciosa descrito cómo debe ser el gobierno de las iglesias locales. Préstenme mucha atención, mis hermanos. Párrafos 7 al 11 habla del gobierno de esas iglesias. Vamos a leerlo y vamos a tratar de ir cerrando un poco la idea. A cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su voluntad declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden, juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. Una iglesia local reunida y completamente organizada, de acuerdo con la voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros, y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía o que Él los llama, para que continúen hasta el fin del mundo, son los obispos o ancianos y los diáconos. ¿Cómo está compuesta una iglesia? De miembros y de oficiales. ¿Y los oficiales quiénes son? Diáconos y pastores. No hay más. Y eso es lo que creemos que el Nuevo Testamento enseña, y vamos a meditar en eso también. Párrafo 9. La manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia es que sea escogido para el mismo, por la votación común de la iglesia misma y solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella. Y para el oficio de diácono, que sea escogido por la misma votación y apartado mediante oración y la misma imposición de manos. Hermanos, estamos diciendo que una iglesia constituida conforme al modelo bíblico debe tener miembros, pero también debe tener oficiales. Y la pregunta que estamos haciendo ahora es, ¿y cómo se escogen esos oficiales? ¿Sabes cuál es la respuesta que da la confesión? Siguiendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Es la iglesia local la que escoge a esos oficiales. Por lo tanto, esta es la forma apropiada de cómo se debe ir poniendo en orden la iglesia de Cristo, y está descrito en estos párrafos. Párrafo 10. Siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas como aquellos que han de dar cuenta a Él, es la responsabilidad de las iglesias a los que ellos ministran darles no solamente todo el respeto debido, sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas, según sus posibilidades, de manera que tengan una provisión adecuada, sin que tengan que enredarse en actividades seculares y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Esto lo requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, que ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Así que lo que vemos aquí es cómo debe ser el orden en las iglesias. Los pastores tienen responsabilidades, tienen que estar al servicio de Cristo, tienen que servir en la palabra y en la oración. Pero ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia según lo que hemos visto aquí? Bueno, sostenerles, honrarlos a través de hacer todo lo que ellos puedan para que este pastor pueda vivir y cumplir
con esa obra, sin tener que enredarse en otros trabajos para que pueda tener esa libertad. Así que esto es un principio importante. Y escuchen esto, cuando lleguemos a este párrafo allá en el futuro, yo quiero que piensen lo siguiente. Es muy cierto que hoy se ha pervertido la idea de la ofrenda y el hecho de, parece que fuera un insulto decir, y ese pastor vive de la gente, como que fuera un insulto. Hermanos, una iglesia ordenada conforme al Evangelio es una iglesia donde sus pastores son sostenidos por la iglesia. Por supuesto, hay que mantener siempre un correcto equilibrio en esto. Los pastores no somos asalariados. Nosotros no trabajamos para los hombres. Servimos a los hombres porque estamos trabajando para Dios. Y los pastores voluntariamente hacemos este trabajo, y no importa si hay $5 o $500 en nuestra mesa, un hombre que ha sido llamado por Dios va a hacer el trabajo del ministerio. Pero quiero decirte esto: hay de aquellas iglesias que, mirando el esfuerzo de sus pastores, dicen, mi pastor ama al Señor, él no lo hace por dinero, y por eso entonces nosotros no le damos mucha ofrenda. El equilibrio perfecto es este: los pastores nunca pedimos, porque nuestro trabajo es un servicio por amor, pero las iglesias tienen que dar en gratitud a ese servicio por amor. Si los pastores no ponemos precio, esa es la muestra de amor. Las iglesias tienen que poner precio porque esa es su muestra de amor. Y cuando eso no funciona así, tienes o pastores asalariados que te dicen, yo no pastoreo si no hay $1000 aquí para mí, lo cual ciertamente tiene que ser un cuestionamiento de su llamamiento. Pero tienes el otro extremo, que son iglesias irresponsables, que hacen que sus ministros padezcan sin cumplir lo que tienen que hacer. Es simplemente un tema de reciprocidad. En nuestra confesión de fe dice que es simplemente la ley de la naturaleza lo requiere. ¿Te acuerdas lo que dice Pablo en Romanos 9? ¿Acaso tú no comes después de lo que siembras? ¿O es loco que alguien siembre un árbol de mango? Eso no dijo Pablo, eso lo digo yo. ¿Es loco que alguien siembre un árbol de mango y después se come esos mangos? No, no es loco, tiene todo el sentido. ¿Es loco que se le pida a un hijo que respete a sus padres y los honre? No, no es loco, es justicia. Esos padres lo cuidaron, lo ayudaron, lo amaron, le proveyeron. Honrar a sus padres y cuidarlos en su vejez no es un favor, es la ley de la naturaleza. Y solo alguien completamente desprovisto de las cosas más básicas de la naturaleza diría, yo no me hago cargo de eso. Sí, es verdad que yo recibí, pero la iglesia debe aferrarse a una ley natural de una manera espiritual. Este hombre fue como un agricultor que sembró mi vida. Yo quiero compartir el fruto del trabajo que hoy yo tengo en mis manos gracias a lo que él hizo por mí. Y eso tiene que ver ciertamente con la parte económica, por supuesto, pero también con honra. Es muy fácil deshonrar a nuestros pastores. Es muy fácil sentir que cuando comenzamos a crecer, y sobre todo le digo a los jóvenes que están entre nosotros, que comenzamos a crecer, comenzamos a sentir como, sí, mi pastor esto, mi pastor lo otro. Escúchame, hubo algo gravísimo en el hijo de Noé, que a pesar de que Dios había salvado literalmente la humanidad a través de esa familia, cuando Noé no hizo lo que tenía que hacer, ese hijo se burló de su desnudez. Pero los otros dos fueron bendecidos, porque a pesar de que su padre estaba haciendo algo indebido, no se gozaron en eso, sino que lo cubrieron con mucha vergüenza y pena, porque se acordaban quién era ese hombre. Nosotros no podemos olvidarnos lo que otros han hecho por nosotros, y tenemos que ser gratos económicamente, por supuesto, porque la economía es lo que muestra realmente un amor real. Cuando alguien toca tu bolsillo, manifiesta lo que hay profundamente en tu alma. Pero también es una deuda de honor, y uno tiene que aprender a honrar, y tiene que aprender a saber que tú no puedes pretender que tu pastor viva toda la vida de la misma manera que vivió contigo cuando empezó. Es muy triste pensar que los que más han recibido son los que más demandan a veces.
cuando debería ser lo contrario. Los que más han recibido después deberían ser los que más dan. Y eso es parte de la madurez que la iglesia debe vivir. Amén. En los párrafos 12 y 13, el 11, habla de los hombres dotados para el ministerio. Aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores de las iglesias, según su oficio, estar constantemente dedicados a la predicación de la palabra, la obra de predicar la palabra no está tan particularmente limitada a ellos, sino que otros también dotados y calificados por el Espíritu Santo para ello, y aprobados y llamados por la iglesia, pueden y deben desempeñarla. Lo que está diciendo aquí es que hay otros hombres que no son pastores, pero que la iglesia los reconoce, tienen la responsabilidad también de poder ayudar en el ministerio de la enseñanza. Esto sobre todo tiene que ver con un concepto histórico. En las iglesias presbiterianas, solamente los oficiales dados en esa licencia para predicar eran los que podían predicar. Pero tener hermanos dotados implica también el hecho de que aunque no sean pastores, por la razón que sea, por supuesto no por su carácter moral, sino por lo que sea, no fueron llamados por Dios para eso, pero tienen la facilidad de enseñar, deben enseñar, pero tienen que hacerlo bajo la comisión que la iglesia les da. ¿Sí? En los párrafos 12 y 13 se habla de la disciplina de la iglesia. Todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y al gobierno de la misma, conforme a la norma de Cristo. Ningún miembro de iglesia, por alguna ofensa recibida, habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido, debe perturbar el orden de la iglesia o faltar a las reuniones de la iglesia o abstenerse de la participación de ninguna de las ordenanzas por tal ofensa de cualquier otro miembro, sino que debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. En el párrafo 14 y 15 se habla de cómo la iglesia debe asociarse con otras iglesias locales. Puesto que cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo, en todos los lugares y en todas las ocasiones, a ayudar a cada una dentro de los límites de sus áreas y vocaciones, en el ejercicio de sus dones y virtudes. Así las iglesias, cuando estén establecidas por la providencia de Dios de manera que puedan gozar de la oportunidad y el beneficio de ello, deben tener comunión entre sí para su paz, creciendo en amor y edificación mutua. El párrafo 15 y último dice: en caso de dificultades o diferencias respecto a la doctrina o el gobierno de la iglesia, en que las iglesias en general o una sola iglesia están preocupadas por su paz, unión y edificación, o uno o varios miembros de una iglesia son dañados por procedimientos disciplinarios que no coincidan con la verdad y al orden, es conforme a la voluntad de Cristo que muchas iglesias que tengan comunión entre sí se reúnan a través de sus representantes para considerar y dar su consejo sobre los asuntos en disputa, para informar a todas las iglesias involucradas. Sin embargo, a los representantes congregados no se les entrega ningún poder eclesiástico propiamente dicho, ni jurisdicción sobre las iglesias mismas para ejercer disciplina sobre cualquiera de ellas o sus miembros, ni para imponer sus decisiones sobre ella o sus oficiales. Esto es muy interesante, porque tiene que ver que nosotros, al creer en la iglesia local, creemos que cada iglesia local es independiente, que cada iglesia local tiene el poder dado por Dios para poder gobernarse a sí misma. Pero es importante entender también que la iglesia tiene responsabilidad de estar con otras iglesias. Y estar con otras iglesias es como vivir en una hermandad donde tienes que rendir cuentas. Nadie está sobre ti, no hay un concilio que esté sobre ti, somos iglesias hermanas. Lo máximo que puedo decir es: ya no voy a tener comunión contigo, pero yo no puedo imponer ni hacer nada sobre esa iglesia local. Sin embargo, es la responsabilidad de iglesias que aman a otra iglesia exhortar y corregir sobre ciertos casos cuando uno ve que hay atropellos a la conciencia de los demás,
o se daña a otros por causa de prácticas disciplinarias que no coincidan con la verdad y el orden. Eso nos lleva a una actitud de poder considerar seriamente la importancia que esto tiene. Amén. Muy bien. Vamos a dejar para la siguiente clase la parte de las razones por las que debemos estudiar esta doctrina y vamos a empezar a hablar de la parte de la indestructibilidad de la iglesia local. Vamos a parar aquí.